Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta 10ª tribuna Colpatria Olimpia. Hoy tenemos el gusto de recibir a uno de los directivos más, digámoslo, representativos del sector salud, quien nos va a acompañar con una charla muy interesante en relación a esta crisis de coronavirus. Como siempre, voy a dar paso a Santiago Perdomo para que haga la presentación de nuestro invitado. Adelante, Bueno, Santiago. muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por su asistencia este domingo. Al doctor Henry Gallardo, director de la Fundación Santa Fe de Bogotá, es nuestro invitado conferencista. Él es médico de la Universidad Javeriana de Bogotá. Luego se especializó en gestión hospitalaria y en administración de la salud, también en la Universidad Javeriana. Desde agosto de 2018 ocupa el cargo de director general de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Entre marzo de 2013 y julio de 2018 fue director de su hospital universitario. Anteriormente había sido director de negocios corporativos de la Fundación, ejerció cargos en varias juntas de empresas privadas y es miembro y vicepresidente de la Junta de la Asociación Colombiana de Hospitales. También forma parte del comité editorial de su revista hospitalaria. Doctor Henry, hoy para compartir con nosotros cómo es un hospital en la pandemia. Así que, doctor Henry, muchísimas gracias por estar en esta tribuna de Olimpia, de Colpatria Olimpia, ya la décima tribuna, con diferentes temas, y yo creo que es un tema muy interesante con un excelente conferencista. Adelante, doctor Gallardo. Muchas gracias. Doctor Henry, por favor, inicia su presentación. Como siempre, para todos vamos a dar la charla y posteriormente, en la parte final, vamos a abrir micrófonos para hacerle preguntas a nuestro conferencista. Así que, doctor Henry, nuevamente buenos días y adelante. Muy buenos días para todos. Espero que ya estén viendo la presentación. Aún no, doctor Henry. Okay. A ver si lo logro. Creo que necesito dejar de ver la de Daniel. Sí, dele compartir y dele que le saca un mensaje y dígale que sí desea dejar o sea, que desea iniciar a compartir. Perfecto. Lo hemos logrado. Perfecto, perfecto. Muy bien. Bueno, muy buenos días para todos. Para Santiago Perdomo y para Daniel Medina, mil gracias. Y a Santiago Durán, que aparece como el ángel de la guarda siempre en todas las presentaciones que yo hago. Gracias, Santiago. Muy queridos, invitar a un administrador hospitalario a esta tribuna. Es una tribuna muy particular y pues me imagino que tener un director de hospital es una cosa como rara. Entonces, de entrada les bajo las expectativas. Yo solo les voy a contar la experiencia que hemos tenido en estas últimas semanas desde la perspectiva de la Fundación Santa Fe de Bogotá, con los sesgos propios como individuos de la salud y con una mirada pues desde la perspectiva de política pública y de lo que sucede en los hospitales. Espero no aburrirlos demasiado. Pensé que lo mejor era además darles una vuelta por el hospital, pues se pone difícil la logística. Entonces después los invito cuando se pueda. Para los que no saben, pues la Fundación Santa Fe de Bogotá es una entidad privada sin ánimo de lucro. 2.300 personas en contratos a términos indefinidos, 700 médicos, más de 500 personas en servicios tercerizados y alrededor de 500 a 700 estudiantes rotan permanentemente por acá. Eso nos hace una comunidad como de 4.000 personas con sus familias. Somos una entidad relevante en el mundo de los hospitales por su tamaño económico, pero también por lo que hacemos. Trabajamos en salud poblacional en todo Colombia, educamos en varias áreas, desde químicos, farmacéuticos hasta médicos,
muchos posgrados visibles en medicina, 13 de ellos, y adicionalmente hemos tenido un crecimiento a doble dígito desde la perspectiva de nuestros números. No tenemos, digamos, ningún tipo de vinculación con otra entidad. ¿Eso qué significa? Que pues nosotros dependemos de la sociedad enteramente, nos debemos a la sociedad enteramente, y esa es la perspectiva que ustedes van a ver en nuestro actuar hasta ahora. Esto es lo que han llamado el enemigo, pero quisiera decirles que este no es el único enemigo que hay allá afuera. El tema de salud es muchísimo más complejo que este virus, y hay muchísimos problemas de salud que afectan a las poblaciones en el mundo. Algunos de ellos afectan mucho más fuerte que este virus que se ha vuelto tan famoso y que nos tiene parados a todos por estos días. Este virus contagia harto, se transmite, pero pues no se transmite por sangre, no se transmite simplemente por el contacto, se transmite sobre todo por el contacto con mucosas y vías aéreas. Este gráfico, que es típico de los médicos para que nadie entienda, básicamente me interesa que vean lo que está al lado izquierdo. Este gráfico demuestra que el 85% de la población no va a tener ningún problema, que el 10% puede tener síntomas importantes y que 5% o menos van a tener síntomas críticos. Y esto genera una letalidad para las personas críticas que sumada a toda es menor al 1% de las poblaciones que están en contacto con el virus. Muy rápidamente en el mundo se vio que el virus avanzaba y se vio en situaciones muy dramáticas en medios de comunicación y en la forma en que se fue presentando la información sobre el virus. La gente se dedicó a contar contagios. Y es como si contáramos contagios de gripa. Si uno contara los contagios de gripa, pues la cosa se ve terriblemente dura. Y obviamente eso combinado con imágenes de hospitales sobrepasados generó mucho miedo. Nosotros muy rápidamente, en febrero, sacamos unas conclusiones iniciales y con estas conclusiones empezamos a trabajar. Lo primero que dijimos es que la mayoría de las personas iba a estar bien. Lo segundo es que ningún país está listo para manejar pandemias. Esto es un tema muy, muy complejo, porque genera desasosiego en la sociedad en general. Lo tercero es que la capacidad actual de los sistemas de salud sería muy posiblemente superada, y esa es una conclusión basada en los números que vimos de proyecciones matemáticas y epidemiológicas. El cuarto elemento es que las medidas de aislamiento y distanciamiento físico aplazan el contagio y le compran tiempo a los países y a las instituciones, y ese tiempo, en nuestra opinión, debe ser utilizado para prepararse adecuadamente, para tratar de atender a la mayor cantidad de personas posibles en las mejores condiciones posibles. Por eso, en el caso de los hospitales, viene la conclusión rápida de que debemos fortalecernos y expandirnos. Lo quinto es que el país debe balancear el impacto socioeconómico con el de salud. En mi opinión, se ha dado una dicotomía muy particular diciendo que primero va la salud y luego va la economía, y otros al revés, y resulta que el mundo en este tema de la economía y la salud es absolutamente monolítico y genera o ciclos virtuosos o ciclos negativos de acuerdo a cómo uno lo maneje. Pero mejor economía claramente es mejor salud genera mayor productividad, poblaciones más sanas y por lo tanto mejor economía. Entonces tratar de hacer dicotomía en eso, en nuestra opinión, no era lo adecuado. Y la sexta conclusión, que es una conclusión ya muy institucional, es que debíamos aumentar al máximo la capacidad de servir de manera integral y eficientemente. Y dado que somos una entidad privada sin ánimo de lucro, se convierte en un imperativo ético y moral tratar de expandirnos de la mejor manera y poner al servicio de la sociedad las mejores capacidades. Las dos preguntas que surgen de ese sexto elemento es: ¿en qué se debe aumentar entonces la capacidad y bajo cuáles criterios? En nuestro caso en particular, esta es nuestra misión: liderar e influir positivamente en el sector para contribuir a individuos y comunidades, y nos arraigamos más a nuestro propósito fundamental y a la forma en que actuamos en salud poblacional, educando y cuidando personas. Y obviamente volvimos a nuestros principios y valores, y sustentado en ello es que empezamos nuestro trabajo. Nuestros principios y valores se traducen básicamente en que nosotros ofrecemos cuidado compasivo centrado en la persona
en el hospital universitario y las otras sedes que tenemos. Y cuando hablamos de personas, hablamos de nuestra gente y también de los pacientes y también de las familias que atendemos. Todo esto termina en la siguiente conclusión, y es, oiga, ¿cómo debemos actuar frente a la pandemia? Y nosotros decidimos armar un modelo de 6 pilares, donde arranca en cuidar a nuestra gente, cuidar a quienes cuidan. Luego, reorganizarnos logísticamente en infraestructura y insumos para poder cumplir con el tercer pilar, que es cuidar a la mayoría de personas posibles, cuidar los casos sospechosos y atender pacientes. Y esa tercera cajita que está ahí es fundamental, porque lo que buscamos es ser ambidiestros, mantener la atención de las condiciones usuales, pero teniendo mucho cuidado en mantener un flujo específico y separado para pacientes respiratorios. El cuarto elemento es que vimos la imperiosa necesidad de educar y comunicar, tanto interna como externamente. El quinto pilar, que lo vimos también muy rápidamente a finales de febrero, es que veíamos una situación de sostenibilidad muy compleja para el país y muy compleja para los hospitales. Ahora voy a hablar un poco más de eso. Y el sexto elemento es que consideramos que teníamos la responsabilidad de llevar conocimiento técnico y colaborar con el sector en general, con el país en general y con el distrito para aportar ese conocimiento y ser parte del debate nacional sobre qué se debería hacer, al menos con el sesgo de la perspectiva de salud de lo que nosotros traemos a la mesa. Dicho esto, me voy a dedicar un rato a contarles de cada una de esas cajitas. La número 1, cuidar nuestra gente. Y esto suena absolutamente elemental, pero yo estoy en este momento en el hospital. Todos conocen estas cosas que son, hoy todo el mundo sabe qué es esto. Estos son tapabocas comunes y corrientes. Los tapabocas comunes y corrientes se volvieron una pesadilla conseguirlos. Estoy hablando de principios de marzo. Un elemento de esos cuesta 160 pesos normalmente y para nosotros son paisaje. En el hospital siempre hay de eso. Compramos alrededor de 15.000 mensuales. Imagínense que ahora toca comprar 100.000 y ya no valen 160 pesos, sino 2.200 pesos. Y a principios de marzo conseguirlos se volvió una pesadilla. Era bien complejo. Entonces nos tocó trabajar con empresas para reconvertirlas, acompañarlas técnicamente y que pudieran producirnos tapabocas. Frente a los elementos internacionales ya se imaginarán lo complejo que ha sido tratar de traer cosas a Colombia para garantizar el cuidado de nuestra gente. En esa lógica, ese primer pilar, pues cuidar a quienes nos cuiden implicaba garantizar las condiciones de las personas, fortalecer los protocolos, tomar las medidas de seguridad y protección necesarias, garantizar los elementos de protección, y ya les conté el ejemplo del tapabocas, concentrar nuestras capacidades de formación y entrenamiento en los temas técnicos asociados a aislamientos más potentes en lo respiratorio, y obviamente priorizar reclutamiento y selección de grupos asistenciales. Nosotros no solamente hoy estamos trabajando con los grupos que teníamos en enero, sino que progresivamente hemos ido contratando más personas para fortalecer los servicios. Porque cuando uno cuida a la gente, resulta que todos los elementos de protección los deshidratan más y los cansan más. Por lo tanto, los turnos no son los usuales de 8 horas, sino que hay que acortarlos y hay que tener especial respeto por las personas que están en esa responsabilidad. El soporte emocional lo vimos fundamental desde el principio y teníamos la capacidad de contar con un departamento de salud mental grande, más de 25 personas conforman ese equipo, y armamos unos programas específicos de soporte para nuestros colaboradores. Y estudiamos cada colaborador y sus familias para garantizar que generamos una especie de safety net, de mínimos para cuidarlos en todas sus perspectivas. Generamos todo tipo de apoyos económicos y materiales y empezamos a garantizar cosas que antes no garantizábamos en nuestra logística diaria. Por ejemplo, el transporte, alimentación, personas que viven con personas mayores, trabajadores nuestros que viven con personas mayores y que necesitan dormitorio y deberíamos protegerlos. Y obviamente hicimos un trabajo de llevar personas administrativas en la medida de lo posible a home office. Esto en un marco de garantizar información adecuada y permanente para todas las personas, porque lo importante en esto dentro de un hospital es ser totalmente transparente frente a lo que está sucediendo y mantener equipos de 4.000, 4.500 personas informados es fundamental
para que haya un grado de alineación en medio de un cambio tan radical. Acá hay ejemplos de fotos. Antes nos vestíamos común y corriente, después teníamos que utilizar muchas cosas, como ustedes ven. Esos vestidos azules al lado derecho son de nuestras áreas de aislamiento. Y este es un slide que muestra el programa que creamos de salud mental, el cual fue creado internamente, pero después lo replicamos hacia afuera, dado que fue profundamente exitoso. En los pilares 2 y 3, muy rápidamente, lo que hicimos fue ponernos un objetivo. El viejo truco de ponerse una meta y gestionarla. Y la idea nuestra fue multiplicarnos por 2. Vimos que éramos capaces de aumentar nuestro cuidado intensivo, las camas hospitalarias, las zonas de aislamiento, las urgencias, y vimos la imperiosa necesidad de crear capacidades en nuestro laboratorio, capacidades adicionales, aprovechando las que teníamos, para tomar pruebas, para testear a nuestra gente, a los pacientes que llegan, y brindar apoyo técnico a las autoridades nacionales y otros hospitales para garantizar que ellos también podían hacer testeos rápido y tomar decisiones mejores y oportunas. Y decidimos crecer todas nuestras plataformas digitales para garantizar que las personas tuvieran acceso a los servicios de salud. ¿Esto qué significó? Que este multiplicarnos por 2 implicaba crecer ordenadamente, manteniendo la ambidiestralidad. Por un lado, las condiciones clínicas usuales y por otro lado, los temas respiratorios. Y este es el modelo adicional que montamos paralelamente para el funcionamiento de la fundación. Arranca con la base de esa pirámide, donde creamos unas plataformas gratuitas que informan con bases técnicas sobre coronavirus y sobre condiciones respiratorias. Pues es una página que se alimenta de las preguntas del público y responde en lenguaje tranquilo y sencillo a esas preguntas. Ahí hay 2 o 3 páginas, una se llama Que no cunda el pánico, otra para salud mental que se llama háblalo.com.co, donde las personas desde sus casas o desde los sitios donde estén pueden tener respuestas rápidas. Esa página dispara un chat que también es gratuito, donde todo el mundo puede preguntar lo que considere adicional y no encuentre en esa información básica que está en las páginas. Luego una plataforma telefónica, luego plataformas de telecuidado, luego cuidado domiciliario y finalmente lo típico hospitalario de una línea dedicada en urgencias, unas áreas de aislamiento, más un fortalecimiento de cuidado intensivo. Aquí hay un pantallazo de esta página de Que no cunda el pánico. Para los de la época de Chespirito es Que no panda el cúnico, mucha gente se burla de ella, pero es maravilloso porque ha generado una recordación importante y ya supera las 100.000 visitas y tiene más de 100 preguntas creadas por las personas, una serie de artículos sencillos y genera chats diarios para personas que requieren atención. La reorganización logística, les conté el caso ya de lo que implican los elementos de protección, pero vámonos a una cosa un poco más compleja. Para poder crecer en cuidado intensivo, mucha gente ha hablado de los ventiladores, pero resulta que el ventilador es solamente un elemento de una unidad de cuidado intensivo. Eso requiere monitores, eso requiere otros equipos y requiere una capacidad para producir aire y gases medicinales. Entonces nos metimos a trabajar a nivel casi que de país para garantizar que esos elementos llegaran a los hospitales que más podían requerirlos. Es bien particular porque en Colombia hay 492 entidades que pueden hacer cuidado intensivo, pero en 130 de ellas se concentra el 80% de la capacidad de cuidado intensivo en Colombia. La capacidad total son casi 6.000 habitaciones de cuidado intensivo y con esas 130 entidades podría crecer el país en el doble de esa capacidad si se hacía de manera ordenada. En nuestro caso particular, nuestra reorganización logística implicó traer a urgencias containers. Probamos el mecanismo de containers y funcionó bastante bien y nos aliamos con nuestros vecinos en una lógica de abundancia para garantizar que podríamos contar con los recursos que ellos tenían. Lo más obvio en la ubicación de nuestro hospital, que queda en la 116 con séptima en Bogotá, pues era trabajar con los hoteles vecinos, 2 de los cuales ya están totalmente preparados para recibir pacientes si fuese necesario en una situación totalmente crítica. En esto, el juego de flexibilidad ha sido fundamental, y es que esos hoteles podrían recibir gente nuestra, podrían recibir pacientes que requieran algo de aislamiento o personas en condiciones básicas
que estarían muy bien cuidadas en esas estructuras, en esas infraestructuras con lo que hemos hecho. En la reorganización logística suena muy curioso lo que les voy a decir, pero los hospitales limpiamos todo el día con unas cosas rarísimas, con amonios cuaternarios y cosas que matan bichos por todas partes. Nosotros estamos acostumbrados a lidiar con infecciones y es parte de nuestro trabajo permanente. La intensificación de protocolos de aseo genera consumo de jabones adicionales en este hospital por 400 millones de pesos mes. Es una locura lo que sucede en estos cambios de protocolos en elementos tan sencillos como el aseo. Aquí hay unas fotos de los primeros pilotos que hicimos a principios de marzo con containers. Ahí están nuestras enfermeras haciendo las pruebas iniciales. Así está organizado ya urgencias en su línea respiratoria específica. Hay más de 8 containers ahí atendiendo personas de manera separada y juiciosa. Luego, aquí están nuestras áreas de aislamiento y los vestidos que les conté. Esos vestidos azules son usualmente desechables. El costo de eso es muy alto. Logramos que 2, 3 compañías en Bogotá reconvirtieran su trabajo hacia vestidos que son lavables con toda la capacidad de proteger a nuestra gente y eso termina siendo tremendamente costo efectivo y obviamente genera un movimiento en la economía que es fundamental apoyarla. Aquí está cuidado intensivo en nuestro equipo de trabajo y aquí está salas de cirugía y así se ven nuestros cirujanos allá adentro. Frente a cuidar pacientes, esto suena muy sencillo. Uno dice, oiga, los hospitales saben de temas respiratorios, pero resulta que han salido más artículos que personas fallecidas en el mundo en este momento. Es impresionante la cantidad de información que sale. Es prolífica la literatura que ha salido, literatura muy mala y muy buena. Ha salido de todo. Lo que normalmente circula en los WhatsApps no es tan bueno, curiosamente, y genera mucho daño porque la gente piensa que hay una solución al problema y que va a haber una varita mágica. Y no existe la varita mágica. Y la vacuna se va a demorar un pocotón de tiempo. Y no existe ningún medicamento que mate el virus hasta ahora demostrado. Y cuidar pacientes también implicaba lo que les mencioné antes, hacer pruebas. Y la gente se imagina un test donde le toman sangre y rápidamente sale un resultado como usualmente sucede en los hospitales. Cuando uno está haciendo pruebas para virus, ese tema es muy complejo y requiere al menos 3 kits totalmente sofisticados para lograr producir el resultado. Resultado que no es perfecto, además. Cuando uno le dicen que un paciente es positivo, no necesariamente lo es, hay una tasa de falla. Y cuando es negativo, también hay una tasa de falla. Las personas allá afuera se han creado la idea de que existe una prueba mágica, que es una prueba rápida, que le va a decir sí o no, usted puede salir o no puede salir. Y resulta que hay unas complejidades adicionales muy típicas de la especificidad y sensibilidad de las pruebas. Estos son datos de la fundación. Al principio del proceso aportamos con el 10% de los pacientes atendidos en Bogotá y evaluados en Bogotá. Hoy participamos con algo así como el 2% de los pacientes atendidos en Bogotá. Esos datos muestran que básicamente la gente sale bien. 170 personas en el número de allá abajo a la derecha han egresado del hospital y se encuentran en su casa totalmente recuperados. Una persona desafortunadamente falleció en nuestra unidad de cuidado intensivo. Hoy tenemos 5 personas en aislamiento y 4 en cuidado intensivos. Mucha gente dice, wow, los hospitales están llenos de pacientes de coronavirus, porque ven las imágenes de los noticieros de Italia y España que fueron muy dolorosas. Y la situación todavía no ha llegado a ese nivel en Colombia. Cosas difíciles. La salud implica ética, y la ética en salud es muy compleja. Imagínense un panorama donde llegásemos a estar muy llenos de pacientes muy graves por coronavirus en las puertas de los hospitales. La pregunta que tocaría hacerse es ¿hasta dónde hago esfuerzo terapéutico? Y en dónde en un mundo de recursos limitados se limita el esfuerzo. Imagínense las preguntas que hemos tenido que anticipar ante una eventual situación de alta complejidad en el país. Y eso lo hemos preparado con nuestro programa Humanismo y con un grupo de expertos sobre este tema que es fundamental. Pero todos los aspectos éticos del trabajo diario se han revisado para garantizar que estamos
blindados ante eventuales situaciones más complejas que puedan venir. En educación, y les voy a contar lo que hay acá, simplemente listé los públicos con los cuales hemos trabajado sistemáticamente para garantizar que hay mejor educación allá afuera y para mitigar el impacto de la inadecuada información que Doctor Henry. De educación y reentrenamiento para nosotros mismos en todos los aspectos del proceso de atención. En sostenibilidad, ustedes son empresarios, yo tengo la bata puesta deliberadamente hoy porque estoy en el hospital, ya les mencioné. Aquí pido misericordia para los que saben mucho más de números que yo, que son todos los que están en la audiencia. Básicamente lo que está sucediendo con los hospitales en general en el mundo es que han hecho unas inversiones inmensas. Todo lo que yo les he contado en el caso de la fundación implica un esfuerzo de alrededor de 23.000 a 24.000 millones de pesos. Solo en elementos de protección estamos invirtiendo $1 millón mensual, más la gente, más la infraestructura, más los equipos, etc. Hay más costos en la operación porque la capacidad de trabajo se ha disminuido porque la gente se guardó en la casa. Y ahorita hablamos un poco de eso que implica para las personas. Y obviamente esto genera menores ingresos. La sostenibilidad de los hospitales en el mundo está estresada. Y en nuestro caso, pues tuvimos que hacer lo que hace cualquier empresa. Y es proteger la caja, agresivos en recaudo, priorizar pagos y hacer una cirugía a corazón abierto a costos y gastos, poniendo metas y métodos que no pusieran en riesgo la seguridad de los procesos de atención, pero que nos adelgazaran de manera importante para ser sostenibles y poder enfrentar esta situación que viene. Es bien paradójico porque todo el mundo dice hay que fortalecer los hospitales, pero las medidas que se han tomado no tienen nada que ver con fortalecer hospitales, es bien particular. Entonces nosotros solos sabemos que tenemos que enfrentarlo, entonces nosotros mismos estamos empujando en este sentido. Anotando que tuvimos que salir a conseguir donaciones y de paso mil gracias al grupo Colpatria que nos ha acompañado siempre y hemos logrado conseguir donaciones multiplicado por 5 veces frente a lo que conseguimos el año pasado. En menos de 2 meses logramos unas metas importantísimas. Estamos cuidando nuestros ingresos, balanceando muy bien las decisiones de aperturas y cierres de servicios y tratando de generar confianza en el público para que no se sientan angustiosos por venir a un hospital. El hospital está mucho más limpio que un centro comercial. Y obviamente una generación y seguimiento de escenarios financieros. Todo esto de sostenibilidad es una preocupación de largo plazo. Y es que los hospitales hoy son vistos como leprocomios del siglo pasado, ¿no? La gente no le tiene confianza a los hospitales. Y hay mucho miedo. Y ese miedo está generando un problema brutal allá afuera. Y es que se está acumulando la enfermedad. Las personas con condiciones crónicas, hipertensión, diabetes, artritis, etcétera, no se hacen los controles juiciosamente y no todos están tomando los medicamentos. Las situaciones agudas como dolores abdominales o dolores en el pecho, las personas se los aguantan y terminan llegando muy malitos a los hospitales, lo cual hace que nuestras unidades de cuidado intensivo estén ocupadas por esa situación. Cosas que no requerían cuidado intensivo hoy están requiriendo. Y acá hay un ejemplo de lo que pasó en Italia. Por miedo, pues la mortalidad en los niños en unidades de cuidado intensivo aumentó. Y esa barrita como color carne, decían los colores Prismacolor de mi época, tenían el color carne, muestran cómo disminuyeron las consultas para cosas básicas. Y hay un cuádruple fenómeno en esto. Se aumenta la complejidad de los pacientes que llegan a los hospitales, baja el número de pacientes hospitalizados, aumentan las estancias hospitalarias de los pacientes y aumentan las complejidades para todos. Y esto es un aumento de carga de la enfermedad que la sociedad va a tener que lidiar con él una vez logremos perder del miedo este tema de coronavirus. Aquí están unas estadísticas que no los voy a aburrir con esto de cómo ha caído servicios que son fundamentales.
Los pacientes de cáncer no es que sean desaparecidos, simplemente es que no vienen a ser atendidos. Esto muestra cosas tan importantes como las endoscopias y las colonoscopias, que son fundamentales para el diagnóstico de cáncer gástrico y de colon. También las biopsias de mama y cómo cae la posibilidad de que las personas se hagan esos exámenes. Es de anotar que, por ejemplo, en colonoscopia, de cada 100 colonoscopias, alrededor de 3 pacientes tienen algún grado de malignidad y el 50% tienen situaciones premalignas. Y no hacerle seguimiento a eso es un problema realmente serio que va a implicar cáncer en estados tardíos cuando lleguen a los hospitales. Finalmente, el sexto pilar, pues nosotros hemos actuado proactivamente tratando de colaborar. A las personas que les ha gustado lo que hemos hecho en el sector hospitalario, pues les hemos entregado el conocimiento que hemos logrado generar y los aprendizajes. Hemos acompañado a las autoridades locales y nacionales y hemos hecho diferentes propuestas para mitigar el impacto hospitalario que es inmenso en este momento. Es un impacto realmente fuerte. Por un lado, el embate del coronavirus, por el otro lado, las condiciones usuales que se siguen presentando, pero acompañados de un estrés financiero inmenso. Es de anotar que nosotros trabajamos mucho internacionalmente en alianzas con otros países y hemos colaborado permanentemente con Chile, Argentina, Brasil y otros países de la región haciendo referenciación y aprendiendo de ellos para hacer ajustes. Y hemos participado en la creación de documentos que sirven pues para poder protocolizar mejor el trabajo diario en la región. En innovación hemos hecho muchas cosas interesantísimas. Muchos han oído el tema de los ventiladores que se han tratado de crear en Colombia. Nosotros nos insertamos en un grupo también internacional para tratar de desarrollar ese tipo de elementos, pero es muy, muy complejo. Las expectativas sobre eso hay que ser muy, muy cuidadosos porque atender pacientes en cuidado intensivo no es una cosa que se pueda hacer con un equipo que se genera luego de un mes de experimentación. La situación nacional, desde esa perspectiva de apoyar el desarrollo de la política pública, a mí en lo personal no me satisface ese proceso de contar casos. Me parece que la infección tiene que darse ordenadamente y contar casos lo que hace es generar miedo, pero todos vamos a hacer casos en algún momento. Entonces, ese no creo que sea el mecanismo adecuado para presentar las estadísticas. Creo que hay que presentar quiénes se han recuperado, mostrar que la mayoría de la gente está bien, que la economía se puede reactivar con protocolos y con disciplina. Pero creo que ese conteo de casos le hace mucho daño al país. Nosotros dentro de nuestra área de salud poblacional tenemos gente que vive mirando números y desarrollamos modelos para simular cómo se iba a comportar la pandemia tanto en Colombia y también con datos de Bogotá. La línea roja muestra los casos reportados y la zona sombreada gris muestra el día a día de cómo creemos que se va a comportar esto. La línea azul muestra cómo se pensaba que iba a suceder y demuestra nuevamente que las medidas de aislamiento y distanciamiento lo que hicieron fue comprar tiempo, pero de todas formas el número de casos va a ser relevante. Aquí hay unos escenarios, jugamos con escenarios todo el tiempo para ver cómo se va a comportar esto. Nosotros creemos que a finales de este mes y principios de junio nosotros ya vamos a tener unos niveles de ocupación altos en cuidado intensivo y en todas estas áreas de aislamiento que hemos creado. Y esta gráfica que se ve horrible, pero pues viene de unos Exceles y los Exceles aguantan muchas cosas, muestra el déficit de camas de cuidado intensivo que se pueden presentar en algún momento en la ciudad, lo cual vuelve a demostrar que era imperativo trabajar en ese sentido y prepararnos de manera adecuada. Estos datos son de Chris Murray, que es un personaje muy interesante con un PhD en economía y médico, que ha sido uno de los promotores de mejor calidad de datos en el mundo para medir el impacto de las enfermedades sobre las poblaciones. Ellos ven a Colombia con un grado de incertidumbre altísimo, con muy bajos casos, como lo muestra la línea naranja, pero si ven la sombra gris, tiene una dispersión altísima. Ellos nos ven colgados en test y nos ven con menos casos de los que están realmente estimados de acuerdo a los modelos mundiales. Y esto es como ven ellos la mortalidad nuestra, se ve baja todavía, pero podría tener una curva de crecimiento alta o mantenerse en los niveles actuales.
Este es el caso de Nueva York. Nueva York se dio el lapo más brutal del mundo y tomó medidas un poco más tarde que nosotros. Tomar medidas tarde pues mata economía y la destroza durísimo, día a día la va erodando. En el caso de Nueva York surgió la necesidad de atacar rápidamente el problema y eso fue lo que hicieron, por eso se ve una curva muy rápida y hoy ya se ve una disminución progresiva en el número de casos con un testeo altísimo y una mortalidad que está en esta gráfica que se empezó a estabilizar. Las muertes diarias ya disminuyeron y el sistema de salud local ya es capaz de cuidar a todos los pacientes que requieren cuidado intensivo, como muestra este gráfico de uso de recursos hospitalarios. Esto no para acá, ya llevo 32 minutos hablando, Santiago, prometo hablar 2 más y parar. La pregunta que nosotros venimos haciéndonos también desde el principio es, ¿y cómo vamos a actuar en el futuro? Con la pandemia a bordo, porque la pandemia se va a quedar, el coronavirus va a estar ahí. Este es apenas uno de los coronavirus que hemos identificado, pero se han identificado otros coronavirus en el pasado y la sociedad no está exenta que venga otro embate de estos. Y nosotros creemos que tenemos que recuperarnos, tenemos que armar un plan que nos lleve a una escala aún superior a la que tenemos. Estamos repensando nuestros servicios de manera muy juiciosa y todo este tema de transformación digital le estamos metiendo el acelerador y algunos procesos también. Estamos haciendo renuncias claramente y estamos adelgazando lo que no tiene sentido mantener. Y nosotros creemos firmemente que el país va a tener que pensar en reformas donde el aseguramiento, desde la perspectiva de las EPS, no desde el aseguramiento privado, las EPS van a tener que tener incentivos mucho más claros para participar en procesos de cuidado de la salud y mayor productividad en el país. Vemos que el régimen contributivo va a tener un golpe durísimo porque va a disminuir el empleo. El desempleo está aumentando día a día y por lo tanto la afiliación a esos regímenes se va a ver afectada. Por lo tanto, la financiación del sistema de salud va a tocar pegarle una mirada adicional. Y bueno, detrás de esas R's hay muchas ideas, muchas cosas que estamos discutiendo y bueno, esperamos tener un plan muy organizado al cabo de unos pocos días porque creemos que nuestra responsabilidad es garantizar el ahora, cuidar pacientes, pero también garantizar que esta entidad es sostenible y tiene una visión de largo plazo. ¿Cómo estamos liderando este trabajo? Igual que se hace en un manual de crisis, nada diferente a tener datos diarios, a tener equipos estratégicos y operativos por todas partes. En el caso particular de los hospitales, nosotros tenemos que tener unos comités técnicos muy sofisticados que le hacen seguimiento a cada uno de los elementos en los que actuamos, a los asuntos éticos, como mencioné antes, y adicionar competencias. Contrario a lo que sucede en otras empresas, nosotros lo que hacemos es sumar competencias en este momento para garantizar que logramos responder de la mejor manera. Conclusiones hoy. Les conté las conclusiones iniciales. Les quiero contar mis conclusiones hoy. Seguiré insistiendo en que la economía y la salud son monolíticas, que no podemos acabar con el acervo de empresas que hemos construido en este país durante años, que el aislamiento tiene que ser cuestionado, y tiene que ser ordenado y tiene que ser inteligente, pero el aislamiento en sí mismo es un problema desde todas las perspectivas. Creo que ya pasamos la época de las incertidumbres. Yo creo que lo que tenemos hoy es certidumbres. Nosotros sabemos que hay un virus allá afuera, sabemos que nos va a pegar duro y sabemos que tenemos que enfrentarlo, pero escondiéndonos en las casas no lo vamos a enfrentar. Y la economía la vamos a desbaratar y la salud también si no actuamos de manera valiente y efectiva. Los hospitales, les anticipo que pues están en el peor de los estreses posibles, por lo que ya he mencionado, y creo que hay que hacer un trabajo nacional para devolverle la confianza a la sociedad. El miedo es muy mal amigo para el futuro y creo que eso va a requerir deliberado trabajo y bueno, ahí podemos discutir varias ideas. Y el quinto elemento, me atreví a acuñar un concepto que se llama la felicidad paradójica. Y es que creo que muchas empresas, muchos sectores, y en nuestro caso particular en la Fundación, estamos satisfechos con lo que hemos hecho. Estamos en el nivel máximo de orgullo posible en nuestra cultura organizacional. Hemos logrado cuidar a la gente, hemos logrado servir a personas y sabemos que esto cambia todos los días y sabemos que debemos adaptarnos.
pero vamos a seguir siendo colectivos y proactivos. Entonces hay una gran felicidad por lo que se ha hecho, hay una expectativa grande por lo que viene y paradójicamente sabemos que la situación es compleja, pero vamos a mantener ese concepto como parte de nuestra mirada hacia adelante. Un mensaje de optimismo: esta semana que terminó fue el Día de la Enfermería a nivel mundial y ahí están nuestros enfermeros y enfermeras poniéndole el pecho a este asunto con todos los médicos y otros profesionales. Muchas gracias por este espacio, por contarles una historia. Esta es una historia, como les dije, no pretende ser una cátedra de ningún tipo, sino contar la experiencia desde la perspectiva de la Fundación y decirles que nuestro compromiso está no al 100, sino al 20.000% para servir al país. Muchas gracias, doctor Gallardo. Muy interesante la conferencia. Yo empezaría con una pregunta. ¿Cómo ve usted la nueva normalidad en el sector de la salud? Es una pregunta fácil, ¿no, Santiago? Pero yo creo que hay como unos elementos que hay que echarle cabeza a Santiago. Nosotros estamos pensando en que hay una serie de nuevos paradigmas. En infraestructura, el país ha empezado a construir unas estructuras que tienen unos sistemas de habilitación súper complejos, que yo creo que el país va a tener que repensar y adelgazar y simplificar. Las infraestructuras van a tener que ser mucho más livianas. Yo creo que vamos a tener que volver a los conceptos básicos de que los hospitales son entes geográficos y actúan en una región. Y esto sí que se va a profundizar ahora en la medida en que la movilidad de la gente se está dificultando. Pero esa actuación geográfica no es un hospital metido entre sus paredes, sino todo un trabajo en salud poblacional que cubra geográficamente las necesidades y haga muchísima más prevención y promoción. Es evidente que la transformación digital llegó. Nosotros hacíamos alrededor de 10.000 consultas mes y no hacíamos nada en teleconsulta o muy poco. El mes pasado ya hicimos casi 2.200 consultas digitales, que es maravilloso, y se han creado una cantidad de conversatorios que son maravillosos por vía digital y hay que fortalecerlos. Creo que hay otro reto muy grande en el sector salud y es buscar que las operaciones y las transacciones sean mucho más livianas. Las relaciones entre aseguradores, EPS y hospitales son una pesadilla. Eso tiene mucha transaccionalidad y eso hay que adelgazarlo y facilitarlo. Y dentro de los hospitales mismos, los modelos logísticos van a tener que fortalecerse. Y creo firmemente también, Santiago, que hay que reimaginarse nuevos modelos. Nosotros veníamos trabajando de unos años hacia acá en crear modelos integrales por condición clínica y no organizados por los libros de medicina. Porque cuando los hospitales se organizan por libros de medicina, terminan fragmentando a las personas y obligándolas a tener un trasegar muy complejo en los flujos de servicio. Nosotros veníamos trabajando en darle la vuelta a ese proceso y creo que va a ser mandatorio para el sector salud pensar en condiciones clínicas y tratar de hacer los flujos mucho más livianos para pacientes y familias. Creo que se presenta una cantidad de oportunidades. La legislación misma ha desmontado una cantidad de cosas que evidentemente no servían. No es que sirvieran y estuvieran ayudando para algo, no, es que descubrimos muy rápidamente que no eran necesarias. Entonces la reforma sectorial, no estoy hablando de cambiar las leyes, pero sí las reformas puntuales en procesos específicos se vienen con todo. Bueno, vamos a dar el paso al inicio de preguntas. Doctor Henry, de verdad extraordinaria presentación y muchas gracias por esa dedicación y esfuerzo que se viene haciendo desde la Fundación Santa Fe. Quiero invitar a las personas que alcen la mano o aquellas que quieran, digámoslo, hacerlo, envíen su pregunta a través del chat. Vamos a dar inicio a la primera persona, Jorge Hernán Melguizo. Jorge Hernán, adelante, tiene el micrófono abierto. Buenas tardes y muchas gracias, doctor Henry, por esta presentación. Quedé con la siguiente duda. ¿Uno ya podría ir a la Santa Fe a hacerse sus chequeos de siempre sin miedo? ¿Ese es un sin miedo y sin estar diciendo que se va a contagiar peor? ¿Es el mensaje? O sea, ya podemos
arrancar normalmente a visitar los médicos y todo esto? Muchas gracias. Jorge Hernán, qué buena pregunta. Mire, yo he insistido en que los hospitales son lugares absolutamente limpios y con muy baja concentración de coronavirus, de hecho, porque somos obsesivos cuidando. ¿Qué sucede, Jorge Hernán? Nosotros creemos que en este momento las personas tienen que cuidarse, tienen que mantener su higiene, sus protocolos de higiene, preferiblemente usar un tapabocas y lavarse las manos obsesivamente. Y tratar de mantener un distanciamiento físico. Eso le va a evitar contaminarse. Pero de todas maneras, en algún momento las personas vamos a tener contacto con el virus. Esas medidas aplazan. Lo que uno no puede aplazar es lo que ya sabe que tiene, Jorge Hernán. Porque si aplaza lo que ya sabe lo que tiene, está dañándose por anticipado frente a esas condiciones usuales. En la fundación estamos totalmente ambidiestros, haciendo lo que hacemos normalmente y manteniendo un área respiratoria separada. Si usted me pregunta cuál es mi recomendación, es no se vaya a descuidar en su salud usual, porque de todas maneras el coronavirus va a estar allí y en algún momento nos va a tocar a todos. Muchas gracias. Voy a dar paso al micrófono al doctor Oscar Iván Zuluaga. Oscar Iván, buenos días y adelante con su pregunta. Daniel, buenos días. Doctor Gallardo, muchas gracias por su completa y muy ilustrativa intervención. Mi pregunta es la siguiente. De lo que ustedes han visto, ¿qué modelo de país que ya ha manejado la enfermedad y está en este proceso de reapertura vale la pena mirar para el caso de Colombia? ¿Hay algo que nos pueda ilustrar en ese sentido? Muchas gracias. Doctor Oscar Iván, muchas gracias por su pregunta. Un gusto saludarlo. A mí me gustó mucho lo que han hecho algunos países que no cerraron del todo, sino que hicieron una cosa muy lógica de cuidado de poblaciones de alto riesgo. Yo prefiero más esos modelos, porque cerrar a todo el mundo, digamos, no es lógico, dado que hay personas que tienen bajo riesgo de entrar en situaciones críticas. Entonces, esa idea de guardar a las personas que tienen comorbilidades y que tienen edades superiores me parece valiosa. El caso de la ciudad de Estocolmo es bien interesante. Al principio guardaron a las personas de la fuerza laboral, pero les dieron teletrabajo masivo y con movilidad para los sectores básicos. A los mayores los aislaron con un sistema de soporte, porque uno no los puede aislar y simplemente dejarlos allá guardados porque no hace nada. Y a los muchachos los mantuvieron en las escuelas. De tal manera que el teletrabajo sí fue efectivo. Los muchachos están en las escuelas y los adultos mayores con comorbilidades están protegidos. A mí eso me gustó mucho, me parece muy inteligente, me parece que va fragmentando riesgos y separando riesgos. Los otros modelos que me han gustado mucho son los que tratan de tener una lógica geográfica, no una lógica donde tratan de meter un país en una sola caja como si fuéramos una mesa de billar, como si todo fuera igual en todas partes. Entonces, creo que esa lógica geográfica es muy importante tratar de mantenerla. Y creo que ha sido muy inteligente la lógica de fuelle de algunos países. Y es que van abriendo y aprietan un poquito de acuerdo a cómo se comportan el peso de la enfermedad de acuerdo a la situación particular. Todo esto se lo digo por mi sesgo, pero no hay fórmula perfecta, doctor Oscar Iván, no la hay. Y hay que crear la fórmula colombiana. Y hay economías que aguantan más cierres, lockdowns completos, y hay economías que no. Y los decretos no son buenos amigos para eso. Uno puede poner la fecha que quiera, para decir que la gente va aislada, pero el decreto la gente no lo va a cumplir en la medida en que no pueda, pues, mantener sus condiciones básicas de vida. La gente va a tener que salir a la calle. Bueno, muchas gracias, doctor Oscar Iván. Voy a dar la palabra a Mariano Díaz. Mariano, adelante.
Aló, Daniel, buenos días. ¿Me escucha bien? Sí, Mariano, te escuchamos bien. Bueno, buenos días, doctor Gallardo y doctor Perdomo, un saludo especial. Doctor Gallardo, yo estoy viviendo en la costa Caribe. Quisiera preguntarle, desde su experiencia, ¿cuál es la región que puede verse más impactada con esta pandemia y cómo ve la situación particularmente en la costa Caribe? Muchas gracias. Mariano, gracias por su pregunta. Dos brazos necesita uno para atender estas pandemias. Uno, una claridad en cómo va a lograr cambio cultural para distanciamiento físico. Y por el otro lado, el fortalecimiento del sistema hospitalario, del sector hospitalario, para atender a los pacientes críticos que llegan. Cartagena tiene dos pereques y la región en general tiene dos situaciones. Necesita un reforzamiento fuerte en la disciplina y la cultura del aislamiento físico, y adicionalmente el sector hospitalario de la región no es el más fuerte. Afortunadamente, en los últimos años, algunas ciudades han ido avanzando en ese proceso. Barranquilla, por ejemplo, tiene unas entidades de gran nivel que se han fortalecido, y entiendo que en las últimas semanas ha habido esfuerzos puntuales para tratar de fortalecer esa capacidad. Pero a mí me preocupa que arranca de unos niveles muy bajos previos ese fortalecimiento hospitalario. Eso es una preocupación que tengo, doctor Mariano. Bueno, Mariano, muchas gracias. Voy a darle la palabra a Emilio Pisano. Emilio, adelante, el micrófono está abierto. Doctor Henry, buenos días. Rato sin oírlo. Le quiero agradecer muchísimo la conferencia, la charla, porque ha sido tremendamente importante sobre este tema tan complejo que nos preocupa a todos los colombianos. Fue muy interesante que alguien de salud esté pensando en ese equilibrio de salud y económico, cosa que me parece tremendamente interesante. ¿Cómo lograr que los gobernantes entiendan sobre esta apertura tan importante de la economía, pero a su vez que la entiendan, que le bajen al problema, como usted tanto ha hablado, de trámites, de tramitología, no le metan el palo a la rueda para que la economía arranque? Si van a arrancar, ayuden, den facilidades, obviamente sin romper lo esencial. Ay, doctor Emilio, qué rico escucharlo. Un abrazo grande. Yo creo que usted hace la pregunta más difícil. Yo, en medio de mi ignorancia sobre el mundo político, en una mesa muy importante dije: necesitamos una tregua política y necesitamos sustentarnos en unas bases técnicas en este momento para hacer buena política. Porque si nos basamos en solamente decisiones con el mejor estimado y olfato de cada gobernante regional o local, nos vamos a enredar. Y bueno, obviamente me dijeron que yo era un soñador, que cómo se me ocurría decir que podía haber una tregua política en Colombia. Pero pues claro, yo soy médico y bueno, esas son las tonterías que decimos los médicos. Yo creo, doctor Emilio, que hay que seguir conversando sobre el tema. Esto no se va a acabar. Y creo que ese pulso lo vamos a ganar desde la perspectiva de alivianar los procesos, manteniendo protocolos. Yo he visto los empresarios que yo he visto juiciosísimos montando protocolos, haciendo unos esfuerzos espectaculares por garantizar la protección de su gente. Y yo creo que esos casos hay que seguirlos poniendo sobre la mesa, doctor Emilio. Y hay que seguir insistiendo en que hay que cuidarnos, pero sin miedo, porque igual nos va a llegar. Vuelvo a repetir una frase que es un poco fuerte, pero tenemos que contaminarnos organizadamente. Eso es lo que hay que hacer. Necesitamos saber que ordenadamente el virus nos va a llegar a todos, como nos llegan las gripas en abril y en septiembre todos los años. Lo que pasa es que esta tiene un nivel de rudeza superior. Es más fuerte, pero es parecida al H1, es parecida al SARS, es parecida al MERS, es parecida a esas cosas que hemos visto en el pasado. Yo creo que vale la pena seguir llevando esos casos, mostrar cómo la dinámica se enlentece
por los anexos técnicos de esos decretos. Yo le tengo pánico a esos anexos técnicos y que hay que garantizar que nosotros recuperamos rápidamente la agilidad para poder reabrir. Imagínense lo que pasa en un hospital, ¿no? Doctor Emilio, es que abrir servicios con protocolos súper sofisticados, más encima teniendo lo otro, nosotros somos los primeros en recibir ese comentario suyo, esa pregunta suya con beneplácito, y andamos en esa discusión y tratando de ayudar en la medida en que nos escucha. Bueno, doctor Emilio, muchas gracias. Voy a darle la palabra a Mónica Álvarez. Mónica, bienvenida. Gracias por acompañarnos en la tribuna. Muy buenos días a todos, doctor Henry. Buenos días. Gracias, Daniel, y gracias, Santiago, perdón por la invitación. Doctor Henry, usted comentó la transformación digital del sector salud en esta nueva normalidad. Específicamente, ¿cómo es la hoja de ruta en telemedicina? Los avances, los retos, y cómo llevar esto a las regiones más desprotegidas. Hola, Mónica, qué rico escucharle y gracias por la pregunta. Digamos, nosotros tenemos el privilegio en la Fundación que nosotros ya teníamos una estrategia de transformación digital previamente establecida. Teníamos unos horizontes de trabajo, un horizonte 1 y otros horizontes de más largo plazo. Lo primero que ha sucedido, Mónica, es que finalmente, en medio de este problema, se entendió que hacer telemedicina es fundamental para brindar mejor cobertura a las regiones lejanas. La norma que existía en Colombia obligaba a que la región lejana tuviera más recursos que el que atendía en una ciudad grande. Era absurda la norma, era una cosa que no tenía ningún sentido. Esa norma ya cambió y ya entendió todo el mundo que la telemedicina sí es relevante y es importante para poder brindar mejor acceso a especialistas, que normalmente es lo que más falta en las zonas rurales y en periferias. En mi opinión, lo que hay que hacer en transformación digital, Mónica, es concentrarse en la experiencia del paciente y de la familia. Lo que hay que hacer es pensar en el pre-triage en urgencias para que la gente no tenga que irse a un servicio de urgencias si realmente no lo requiere. Pero si lo requiere, que llegue y ya esté todo el equipo de salud absolutamente preparado en el servicio de urgencias. Cuando hay procedimientos, por ejemplo, toda la preparación previa hay que hacerla digital. Las consultas de pacientes crónicos se pueden hacer digitales y no necesariamente moviendo los pacientes y obligándolos a tener una cantidad de flujos absolutamente complejos. Y detrás de eso se requiere sistemas de historia clínica que sean capaces de conversar entre ellos. Y ya hay unos lenguajes internacionales que lo permiten hacer, y de allí saldrá la información para hacer mejor investigación y hacer mejor prevención y promoción. Yo creo que el foco de esto es experiencia del paciente, continua atención, integralidad, una sola parada para obtener todo lo que necesita el paciente, no 28 paradas diferentes para finalmente tener un diagnóstico, un tratamiento al cabo de semanas o meses. Y en nuestro caso ese ha sido nuestro foco, y lo que hemos visto en transformaciones digitales de otros países que van exitosas, que van mostrando resultados, también han mantenido esa lógica. Eso obliga a que la salud tenga un back office muy flexible y nuevamente deje de organizarse por especialidades y subespecialidades médicas y más bien se organice de manera grupal alrededor de lo que requiere el paciente, envolviéndolo y cuidándolo y no fragmentándolo. Ok. Doctor Henry, aquí hay una pregunta que nos hacen por el chat. La escribe Francisco, no nos deja su apellido, pero nos pregunta, en esta nueva normalidad en donde los estudiantes ya, digámoslo, empiezan a salir y las personas tienen que dirigirse a sus trabajos, y en los hogares y en algunos hogares donde se encuentran personas mayores con algún riesgo, ¿qué protocolos de comportamiento se recomiendan tener en la casa? ¿Sí? Para que no, digámoslo, el inicio de las actividades económicas ponga en riesgo la salud de nuestros familiares. Los protocolos en casa son muy sencillos. La llegada a la casa, la quitada de los zapatos y la parqueada de los zapatos a la entrada, vaya derecho al baño, lávese las manos
y previo a salir a casa también haga la higienización normal. Lavado de manos, lavado de manos, lavado de manos. La ventaja que tiene el virus es que es súper lábil, al igual que los virus de la gripa en general. Todos los virus son muy lábiles al agua y el jabón. Mantener distancia con las personas mayores puede ayudar, pero uno no los puede abandonar. No puede dejar a una persona de 85, 90, 95 años sola en casa, porque la posibilidad de que se caiga, se quede sin mercado, no se alimente bien y se deprima son todas. Entonces hay que estar con ellos. Entonces creo que el distanciamiento por ahora ayuda y evita la contaminación rápida. La clave del asunto es que todos nos vamos a contaminar, pero la clave es que lo hagamos nuevamente ordenadamente. Pero esos serían los protocolos básicos. Yo creo que eso es lo que hay que hacer, no más allá de eso, no más allá de eso. Hemos visto las noticias donde la gente pone unos líquidos rarísimos en la puerta de la entrada y mete los zapatos ahí y termina quemado. No, eso no. El virus no nos puede llevar a ese tipo de cosas, ni a tomarnos medicamentos, ni a hacer cosas que realmente no van a ayudar. Bueno, doctor Henry, tenemos una pregunta de Santiago Durán. Santiago. Doctor Santiago, Henry, adelante. muchas gracias por la charla. Yo tenía una pregunta frente a la información que gira, que usted decía que la mayoría de esa información que puede ser errónea, y dónde pueden ser los canales que la gente puede consultar fácilmente para tener información de calidad y de primera mano para evitar fake news y evitar pánicos innecesarios. Sí, lo primero es que hay que saber que esto pues no tiene tratamiento, los virus no tienen tratamiento desde hace tiempo. El año 80 y algo, cuando se dijo que iba a haber vacuna contra HIV, pues todavía la estamos esperando, ¿no? Entonces hay que saber que no hay varita mágica. Muchas personas ven una noticia y lo primero que dicen es, uy, encontraron el medicamento que soluciona el problema. Mi recomendación es que hay fuentes oficiales valiosas. Yo creo que varias entidades de salud hemos hecho esfuerzos por poner información en páginas web y en buenas plataformas. Son páginas y información fácil de leer, pero con buen sustento científico. Creo que las fuentes oficiales de organizaciones reconocidas es la clave en esto. Y yo creo que el WhatsApp es muy mal amigo de información científica, porque lo que termina es mandando datos que generan algún grado de movimiento sentimental frente a la ilusión, pero no necesariamente una cosa bien sustentada. Esa es como mi respuesta, Santiago. Usted me va a matar porque usted es millennial, entonces usted es del mundo del Twitter, etcétera. Pero creo que hay que tener cuidado en esto porque generarle expectativas a la gente es profundizar su miedo cuando la expectativa no se cumple. Y la sociedad puede entrar en una barrena de miedos y más angustias ante una realidad brutal que hay que decir rápido. Y es que esto no tiene tratamiento. Pero al mismo tiempo la mayoría de la gente va a estar bien. Y desafortunadamente, y yo soy al que más le duele esto porque los voy a ver aquí en el hospital, hay personas que van a fallecer. No son la mayoría, gracias a Dios, porque vamos a cuidarlos y vamos a tratar de protegerlos. Pero sí hay personas que van a fallecer, Santiago. Y esa realidad brutal, hay que aprender a vivir con la muerte en la sociedad. No somos eternos. Y eso no nos puede matar de miedo. Si nosotros saliéramos con miedo todos los días de manejar un carro porque nos vamos a accidentar, no haríamos nada. Lo mismo pasa con el coronavirus. Doctor Henry, muchísimas gracias. Me gustaría hacer un resumen de algunos puntos que me llamaron bastante la atención y voy a arrancar un poco por el económico. Y cuando usted nos mencionaba la sostenibilidad y la situación del sector, realmente sorprendente el incremento del $1.000.000 que menciona en artículos de protección para, digámoslo, asegurar, digamos, el cuidado de los pacientes y funcionarios, aún más con la caída del 90% de los procedimientos que hoy atienden, ¿sí? Eso permite, digámoslo, y si me lo permite, con esas cifras hago un resumen del impacto de lo que suben los costos y caen los ingresos.
y es un ejemplo de lo que está viviendo hoy el sector salud y los retos que se están viviendo en este momento. Como punto 2, quiero resaltar el avance en telemedicina, teleconsulta y esa prospectiva que usted hace en el pre-triage, la preparación digital, la interoperabilidad de la historia clínica electrónica y el foco en la experiencia del cliente. Y quiero decirle que me sorprende esa gran visibilidad y esa gran facilidad que tiene para mostrar lo que serán los próximos retos y los próximos años de la industria tecnológica y la industria de la medicina trabajando conjuntamente por enfrentar esto. Y me quedo con 3 reflexiones muy interesantes y lo primero, y lo mencionó muy rápido, pero creo que puede ser de fondo, y es el régimen contributivo podrá estar muy afectado, ¿sí? El empleo afectará al régimen contributivo y habrá que repensar qué sucederá ahí. Segundo, estamos comprando tiempo y debemos contaminarnos organizadamente, ¿sí? Es un elemento que nos mencionó indirectamente, en el cual no nos debemos morir de miedo, ¿sí? Es un elemento y creo que su conferencia está como centrada en eso. Y si me lo permite, yo quisiera solo dejarle un mensaje que tal vez nadie lo tocó, y es que realmente en estos meses hemos entendido la real importancia de los profesionales de la salud, en donde por años hemos tal vez tenido una sensación distinta de la importancia y lo relevante que en las crisis puede ser el sector salud. Así que de mi parte quiero pues darle un agradecimiento y espero que en ese resumen haya podido condensar las principales ideas de su conferencia, doctor Henry. Oiga, Daniel, usted debió haberla dado. La dio en 2 minutos, mucho mejor que yo en 35, 40 minutos de cuentos. Muchas gracias, Daniel, por el excelente resumen. Yo creo, Daniel, y quisiera resaltar que las organizaciones sin ánimo de lucro que prestamos servicios a la sociedad en educación y en salud, somos organizaciones profundamente humanas. Humanas por lo que hacemos adentro y humanas por lo que servimos a la sociedad. Y yo creo que hay que volver a lo básico en su cuidado. A mí me preocupa la educación y lo mal que la puede pasar después de una crisis económica, y me preocupa lo mal que lo estamos pasando en los hospitales. Y son elementos esenciales de la sociedad que sufren de invisibilidad. Son visibles cuando lo hacen mal, pero es como el correo electrónico, como funcionan bien todo el tiempo, nadie se queja. Entonces yo creo que lo que usted está diciendo es profundamente importante y creo que la sociedad va a tener que volver a discutir el contrato social con estas organizaciones y volver a ponerlo explícito para garantizar que estas entidades se mantienen vivas en el largo plazo haciendo lo correcto, prestando servicios, brindando salud, sirviendo con humanismo, sirviendo con cariño y entendiendo estas organizaciones que lo que atendemos son vulnerabilidades de la sociedad. Si las organizaciones entienden eso en salud y educación, se ganan el derecho para ser parte de la sociedad. Las que no hagan eso, no se ganan el derecho. Es como en las empresas. Una empresa sana es sana si está dentro de un sector que también es sano. Es un imperativo ético, es un imperativo práctico. En el caso de la salud, nosotros estamos para brindarle salud a la sociedad. Si no hacemos eso y lo que hacemos es ponernos una mega financiera exclusivamente, estamos metidos en un problema como sociedad. Bueno, doctor Henry, muchas gracias. Santiago, para cerrar su intervención. Bueno, doctor Henry, muchísimas gracias. Muy interesante, buenas reflexiones. Muchas gracias a todos quienes asistieron el día domingo, día de hoy. Invitarlos a la tribuna Colpatria Olimpia del próximo miércoles 20 de mayo a las 5 de la tarde. Tendremos de conferencista invitado a Rafael Orduz, presidente de la empresa de teléfonos de Bogotá, quien nos contará que también estamos conectados. El domingo de hoy en 8 tenemos al embajador de Colombia en la China, que contará sus experiencias con el COVID-19.
Así que para todos una muy buena semana. Muchas gracias de nuevo y muchas gracias, doctor Gallardo. Gracias por la invitación. Un honor haber estado acá. Muy queridos. Muchas gracias. Feliz domingo para todos.